Este es un discurso jasídico del Alter Rebbe Rabbi Shneur Zalman de Liadi, de sus discursos cortos. Este versículo es sobre un evento que ocurre en Parshas Lech Lecho, una conversación entre Abraham Avinu y Dios. Básicamente, Abraham dijo que no tenía descendencia y que su sirviente Eliezer lo iba a heredar, y Dios le dijo: de ninguna manera, una descendencia que sale de ti mismo es que te va a heredar. Y Abraham le dijo: pero yo no tengo hijos y no puedo tener hijos. Y básicamente la Torá dice, escribe, digamos, las palabras de Dios: Dios lo saca afuera a Abraham, supuestamente afuera de su tienda, le dice: mirá las estrellas, ¿podés contarlas? Koi y Ezareja, así va a ser tu descendencia, numerosa como las estrellas, etc. Perfecto. El Talmud explica sobre esta frase, sobre esta idea. No es que Dios lo sacó a Abraham de su tienda, Dios lo sacó a Abraham de su astrología. El signo del zodíaco, que se llama en hebreo Tzedek, que en general se identifica con el planeta Júpiter, ese signo del zodíaco donde nació Abraham, es un signo del zodíaco particular, ya vamos a estudiar, que no podía tener hijos. Entonces Dios lo sacó a Abraham de ahí, así explica el Talmud, lo llevó hacia otro lado, hacia otro signo que sí podía tener hijos, lo transformó, por así decir, y efectivamente Abraham tuvo hijos. Sobre esta historia está basado este discurso jasídico, en donde el Alter Rebbe explica cuál es el problema, por qué no podía tener hijos, qué hizo Dios a partir de ese momento podía tener hijos, y qué efecto tiene, qué significado tiene esto hoy en día para nosotros. El versículo, el Maimer, el discurso empieza: Lech lecho me'artz lecho mimoladetejo. Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra y del lugar donde naciste. Justamente el signo del zodíaco donde naciste, esto es lo que Dios va a cambiar. Le dijo: Lech lecho, salí de ahí, fuera de la astrología, etcétera, dice el Alter Rebbe. Y ahora el Alter Rebbe cita un versículo de Ishaya. Esto está en el profeta Ishaya, el capítulo 41, versículo 2, en donde Ishaya dice: quien se despertó desde el este, esto está hablando de Abraham Avinu, Tzedek en hebreo es un signo del zodíaco, también quiere decir justicia, y a esto lo van a cambiar. Tzedek en general está en el oeste, pero Dios lo cambió hacia el este en aras de Abraham. Así explica el Talmud en Gemore Shabbos, en la página 156a, al final. El Alter Rebbe explica: el Mazal, el signo del zodíaco de Abraham, era Tzedek, que está en el oeste, que representa el océano, el mar del océano, que representa frialdad, Krirus en hebreo, Kar, frío, que no podía tener hijos, porque el concepto de frialdad como el agua es Gesed, es bondad, en donde Abraham veía todo bien, todo bueno. Gesed representa que es 100%, Kulo y Toiv, todo bueno, y no tiene conocimiento en absoluto de algo que sea negativo. Es decir, el fuego y la severidad, que es el asunto central de lo negativo, o sea, poder ver en la otra persona algo, esto está mal, aquello está mal, aquello está mal, uno está siendo severo. Cuando uno es severo, uno ve las cosas negativas de los demás. Esto surge de Hamimus, calentura, fuerza, energía, entusiasmo, etc. Y cuando la persona tiene este Hamimus, esta calentura, este calor en el servicio a Dios, esto representa un fuego ardiente de amor a Dios en su interior. Y automáticamente, si existe este asunto en el servicio a Dios en forma positiva, fuego en el corazón de amor a Dios, por amor a Dios, automáticamente, forzosamente, existe también esta cualidad en el mal. ¿Qué significa calentura en forma negativa? Significa la calentura de las pasiones, el enojo y este tipo de cosas. Y por eso se llama Hamimus, por eso se llama la calentura Gvura, severidad. Y la klipa, la impureza, se nutre de esta severidad. Cuando uno es extremadamente severo, terminan saliendo cosas negativas, en donde esta calentura uno ve, por estar caliente por amor a Dios, etc. Vos estás haciendo mal, vos estás haciendo mal, y uno empieza a ser demasiado estricto, etcétera, etcétera. Se pueden desprender cosas negativas de ser tan estricto. Lo que no es el caso con Gesed, con bondad. La persona ve todo bueno, Kulo y Toiv. No existen cosas malas, ni en mí, ni en nosotros. Es todo lindo, es todo bueno. Y en este sentido, la impureza, la clipa, la cáscara, impureza, lo que sea, no tiene forma de agarrarse de esto. Porque no hay calentura, no hay negatividad, es todo positivo, todo es bueno, todo es agradable. Por lo tanto, Dios le mandó a Abraham Avinu, Lot 6, tenía que salir
Como dijimos anteriormente, lo sacó hacia afuera. Abraham tenía que salir de su propio nivel, de su propio Mazal, de su propio signo del zodíaco, que él veía solamente cosas buenas, agua, frialdad, y por eso es que no podía dar a luz. No podía dar a luz, porque no tenía ninguna intención ni necesidad, etcétera, de relacionarse con otros. Solo frialdad, no tenía ganas, por así decirlo, de involucrarse con el asunto de dar a luz a un hijo. Pero esto es lo opuesto del Mazal, que está en el oeste, lo transformó del oeste al este. En el oeste está esta frialdad, en el este, así explica, no sé exacto qué significa, esto es lo que dice en el Maimer, esto es lo que está en la Gemón, en el Talmud también. En el este, ahí hay Hamimus, ahí hay más calentura, y ahí podía dar a luz, etc. Y por eso, y acá viene una aplicación interesante, práctica, digamos, concreta, al respecto de este asunto. Ya explicamos a Abraham Avinu, no podía tener hijos porque era frialdad. Todo bueno, todo positivo, se necesitaba algo de calentura también, algo de energía y entusiasmo. Esto lo que hizo Dios, lo sacó del oeste y lo puso en el este. Y por eso encontramos en los libros santos la virtud de comer pescado en Shabbos. ¿Por qué comemos pescado en Shabbos? En el Shulchan Aruch, en el Código de Ley Judía, el Magen Avraham trae que es una costumbre comer pescado en Shabbos. A quien no le gusta, por supuesto que no está obligado, porque no se puede sufrir en Shabbos, no se debería sufrir en Shabbos. Pero hay una costumbre de comer pescado en Shabbos. ¿Por qué? Porque en los libros santos está escrito, porque hay tzadikim, hay justos, muflagim, increíbles, que son reencarnados en pescados. Y aparentemente, dice el Alter Rebbe, esto es lo que dicen los libros, aparentemente, dice el Alter Rebbe, no se entiende. Si estos tzadikim tienen alguna transgresión y por eso vuelven en un Gilgul, en una reencarnación, sería mejor que reencarnen en seres humanos para poder hacer tshuva, para poder corregir las cosas y avanzar. Y si estos tzadikim no tienen pecados en absoluto, entonces ¿por qué vuelven en un Gilgul, en una reencarnación? ¿Para qué? ¿Con qué necesidad? Sino que el asunto es, como fue explicado, dice el Alter Rebbe, que este concepto de los pescados, que representa frialdad, el mar, el agua, etc., Gesed, bondad, representa no poder dar a luz, no poder desarrollarse y crecer, porque es todo bueno. ¿Qué tengo que mejorar? Si yo me veo a mí mismo todo bueno, si el otro es todo bueno, tampoco tiene nada que mejorar, no puede crecer. Y cuando la persona come estos pescados, ¿en dónde está en realidad el alma de un gran tzadik que proviene de este nivel de Gesed, bondad, etc.? La persona come estos pescados y la persona que come está compuesto de bondad y severidad. Tenemos una combinación cada uno diferente de estos dos niveles, entonces ahí elevamos el alma de ese tzadik. Por eso comemos pescado en Shabbos. No sé qué relación tiene exactamente con Shabbos, pero esto es lo que explica el Alter Rebbe. Y por eso también en el Zohar se menciona que netirusa, es decir, cuidado, el hecho de que Dios nos supervisa y nos cuida y nos protege, etcétera, también está relacionado con los peces, con los pescados, porque los pescados no tienen párpados, siempre tienen el ojo abierto, y esto representa el ojo constantemente abierto de Dios, cuidando y protegiendo sobre las personas, etcétera. Así termina el Maimer. Entonces, ¿qué explicar al Alter Rebbe? Por un lado, Dios cambió, por así decir, la estructura espiritual de Abraham Avinu, no podía dar a luz por la frialdad que tenía, porque era todo bueno, y le dio un poco de calentura, por así decir, para que pueda dar a luz, para que pueda avanzar, crecer él mismo y hacer crecer a otros también. Y esto nos muestra por qué comemos pescado en Shabbos. Porque puede ser que en ese pescado, no necesariamente es así, pero puede ser que en ese pescado que estamos comiendo hay una neshome, hay un alma de un gran tzadik que necesita estar mezclado con gvura también, con severidad, no solamente con gesed. Y ese tzadik, justamente, por cuanto el pescado representa agua, frialdad, bondad, ese pescado es comido por una persona que contiene dentro de sí mismo gvura también, severidad, y esto es lo que en la práctica hace elevar a ese tzadik, le da ese tikkun, esa reparación que el tzadik necesitaba, no porque transgredió, sino que simplemente porque su estructura era de manera tal que le faltaba algo de calentura, por así decir, y esto es lo que le da y lo eleva a la persona que come ese pescado en Shabbos.